Vamos con el problema 84. En el problema 84 nos dice que en un crucero, 2/3 partes de los pasajeros son empleados. Lo voy a poner así. 2/3 partes de los pasajeros son empleados y el resto son turistas. Entonces, 1/3 parte de los pasajeros son turistas. Muy bien. Y luego nos dice, si 3/4 partes de los empleados son administradores, ok, entonces 3/4 partes de los empleados son administradores. Entonces, ¿cuál es el número de empleados que no son administradores? Empleados que no son administradores. Ok, entonces nos están pidiendo determinar cuánto es un cuarto de E. ¿Sí? 3/4 partes de E son los empleados administradores. Queremos los empleados no administradores, o sea, la cuarta parte que falta. Creo que esto es más complicado por las palabras que por las matemáticas. Pero bueno, vamos a ver qué opciones nos dan. Opción 1. Hubo 690 pasajeros en el crucero. 690 pasajeros. Pasajeros. Pues esto es suficiente, ¿verdad? Aquí todo está muy relacionado. Si conocemos los pasajeros, conocemos los empleados. Si conocemos los empleados, conocemos pues la cuarta parte de los empleados. Conocemos también los administradores, conocemos los turistas. Vaya, los pasajeros nos da toda la información. ¿Cómo le haríamos? Pues tenemos que lo que nos interesa, un cuarto de E, es igual a un cuarto de 2/3 partes de los pasajeros, 2/3 partes de los pasajeros, que sería un cuarto de 2/3 partes de 690. No lo vamos a simplificar porque únicamente nos interesa que esta información es suficiente. Vamos al inciso 2. En el inciso 2 lo que nos dice es que hay 230 pasajeros que son turistas que son turistas pues del crucero. Entonces, nos están diciendo que T, la cantidad de turistas, es igual a 230. Bueno, pues si tenemos que T es igual a 230, entonces podemos determinar la cantidad de pasajeros. La cantidad de pasajeros es 3 veces T, que es igual a 690, que nos regresa a la información que teníamos en el inciso 1, con la cual ya vimos que podemos terminar. Entonces el inciso 2 por sí mismo también es suficiente y por lo tanto la respuesta es D. Vamos al problema 85. Problema 85. Dice, en el plano XY, el punto 4,12 está en la línea K. Queremos saber si el 4,12 está en la línea K. Bueno, vamos a dibujar un plano XY para entender un poco mejor esta pregunta. Ahí tenemos nuestro plano, ojalá eso sea suficiente. Por ahí voy a poner el eje Y, por acá el eje X. Y vamos a ver qué información nos dan. A ver, el inciso 1 de información nos dice que el punto 1,7 está en la línea K. 1,7 en la línea K. Entonces digamos que aquí es 1 y aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos por acá. Este punto sabemos que está en la línea K. Bueno, a partir de eso podremos decir algo del punto 4,12, o sea, digamos 1, 2, 3, 4, pues como por acá más o menos. Ese punto de ahí, el 4,12. ¿Podemos saber si está en la línea K? Pues no, o sea, saber que la línea K pasa por aquí todavía no nos dice gran cosa. La línea podría ser así, 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 así. Entonces esto todavía no nos dice gran cosa. Lo que nos dice el inciso 2 es que el punto menos 2,2 está en la línea K. Menos 2,2 está en la línea K. Otra vez por sí mismo, eso simplemente nos dice que la línea K pasa por un cierto punto, el menos 1, menos 2,1, 2, como por ahí. ¿Sale? Entonces este de acá es el menos 2,2, este de acá es el 1,7, pero saber que la línea K pasa por aquí tampoco nos dice gran cosa. Sin embargo, si juntamos los dos, entonces ya sabemos quién es la línea K. Es la línea que pasa por estos dos. Entonces sería más o menos, a ver si me queda, voy a usar la herramienta de línea, a ver qué tal me queda. Nos quedaría más o menos algo así. Y pues al parecer sí parece que el punto 4,12 está ahí. Vamos a ver si está o si no está. Entonces este de acá sería el 4,12.
Y lo que yo haría para ver si está o no está, sería calcular esta pendiente, la pendiente de la recta, y ver si con esa misma pendiente llegamos a este punto. Si sí, entonces este punto va a estar por acá, ¿sale? Déjame tomar la herramienta para escribir. Entonces necesitamos encontrar la pendiente de esta recta. La pendiente sería 7 menos 2, o sea 5, dividido entre 1 menos 2, 5 tercios. Va, entonces la pendiente aquí es 5 tercios. Y de este lado es 12 menos 7, o sea 5, dividido entre 4 menos 1, o sea 3, 5 tercios. Entonces, en efecto, este punto está aquí, que eso es justo lo que queríamos. Ah, no, espérame tantito, creo que ya perdimos mucho tiempo. Bueno, está bien, porque vimos una técnica nueva. En realidad, todo esto que hicimos hasta el final sería una gran pérdida de tiempo en el examen de GMAT. Nosotros no necesitábamos saber o bueno, no necesitábamos responder si sí estaba este punto en esta recta de acá. Únicamente necesitábamos saber si la combinación de estos dos pedazos de información nos permitía concluirlo. Entonces el primero no, porque solo nos da que la recta pasa por un punto. El segundo por sí mismo tampoco. Pero si los juntamos tenemos la recta y entonces uno debe de decir, ah, ya con eso ya puedo saber si el punto está en la recta o no, pero no tendría que hacerlo a fuerzas, al menos no en el examen de GMAT, ¿vale? Lo único que nos interesa es que sí se puede responder esta pregunta. La respuesta no nos interesa, pero entonces la respuesta del problema sería C. ¿Sale? Por separado no podemos responder, pero juntándolos sí podemos responder la pregunta. Muy bien, vamos al problema 86. 86. Va. Entonces, en el problema 86 nos dice que la longitud de la barda que rodea a un jardín circular K es un medio. Es un medio de la longitud que rodea a un segundo. Ok, mejor hago el dibujo y ya lo leo con calma. Entonces, tenemos por aquí un primer jardín, ¿vale? Y tenemos un segundo jardín que al parecer, bueno, que según la información es más grande. De hecho, es del doble. ¿Va? Entonces este primer jardín se llama el jardín K y este de acá es el jardín G. Entonces lo que nos dice es que la longitud de la barda que rodea al jardín K, vamos a ponerle P de perímetro, entonces el perímetro del jardín K es igual a la mitad del perímetro del jardín G. Es igual a un medio del perímetro del jardín G. Esto básicamente nos dice que este tiene el doble de radio que este de acá, ¿verdad? Porque el perímetro es proporcional a los radios, pues. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Lo que nos piden es determinar el área del jardín K. Queremos determinar el área del jardín K. Bueno, pues es bueno pensar un poco en esto antes de empezar a ver las opciones. ¿Qué necesitamos para tener el área del jardín K? Pues basta conocer el radio de este jardín, ¿verdad? Pero conocer el radio, pues también lo podemos hacer a partir de conocer su perímetro. Y conocer el perímetro de este lo podemos saber conociendo el perímetro de acá, que lo podemos conocer, no sé, conociendo el radio de esta o su área. Tenemos muchas chances o muchas oportunidades para determinar el área. Entonces vamos a ver qué opciones nos dan, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué nos da el inciso 1. El inciso 1 nos dice que el área de G, el área del jardín G, es igual a 25 pi metros cuadrados. 25 pi metros cuadrados. Ah, como te decía, teniendo el área de este de acá, podemos encontrar el área de este de acá. Más o menos la idea de la cadenita sería que el área de este nos da el radio de este, que nos da el perímetro de este, que nos da el perímetro de este, que nos da el radio de este, que nos da el área. Ahorita no lo voy a hacer, o quizás sí, después, pero primero déjame analizar la 2. Ahorita lo que nos importa es que con esta información tenemos suficiente para responder la pregunta, ¿vale? Para determinar esta área. Vamos a ver qué nos dice el inciso 2. El inciso 2 nos dice que el perímetro de G, el perímetro de G es igual a 10 pi metros. 10 pi metros. Esto claramente también es suficiente, ¿verdad? Si conocemos el perímetro de G, conocemos el perímetro de K, con el perímetro de K podemos determinar el radio y con el radio podemos determinar el área. Bueno, vamos a hacerlo. No tendríamos que hacerlo. Ahorita la respuesta ya sería D,
Cada una de ellas basta, pero vamos a ver cuánto nos da para que veamos cómo le haríamos, ¿sale? Entonces, si sabemos que el área es 25 pi metros cuadrados, entonces tenemos que pi por radio de g, el radio de acá, al cuadrado, es igual a 25 por pi metros cuadrados. Pi se cancela con pi, entonces el radio de g es igual a 25, no, perdón, a 5, tenemos que sacar raíz, a 5 metros. De esta forma podemos encontrar el perímetro, ¿verdad? El perímetro de g es igual a 2 por pi por radio, que sería 10 pi metros. Con eso podemos determinar el perímetro de K. Entonces el perímetro de K sería la mitad, sería 5 pi metros, de donde el radio, pues a ver, si el perímetro es 5 pi metros, entonces el radio de K sería la mitad del radio de acá, sería 2.5 metros, que es lo mismo que 5 medios metros. Y entonces tenemos que el área de K sería pi por radio al cuadrado, o sea 25 cuartos de pi metros cuadrados, ¿vale? Y si tenemos la información del inciso 2, pues ya nos adelantan un poco, tenemos que empezamos por aquí, ¿vale? Entonces así se haría, no tenemos que hacerlo en el examen de GMAT, pero bueno, te estoy enseñando cómo se hace para que veas que sí es posible.